Entonces, el mecanismo de acción de las fitohormonas implica que una respuesta va a ocurrir si es que la hormona está presente en suficientes cantidades. Si, a pesar de que se necesita una cantidad pequeña de hormonas, necesitan tener concentraciones muy bajas para poder funcionar, de todas maneras tiene que haber una cantidad suficiente de hormonas. Estas hormonas entonces necesitan de un tejido blanco que sea sensible a la hormona mediante la presencia de receptores. Estos receptores son los que van a reconocer a la hormona y entonces el complejo hormona-receptor es el que inicia, ¿no es cierto?, el proceso de transducción de la señal, de amplificación de la misma, si es que se necesita, ¿no es cierto?, que la señal sea mucho más fuerte, mucho más rápida, y eventualmente, ¿no es cierto?, esta señal ya amplificada va a llegar a las células blanco, que son las que se van a encargar de efectuar la respuesta fisiológica frente a la señal recibida, y como habíamos mencionado, esta señal puede ser una modificación a nivel de expresión de genes o puede ser también una modificación post-translacional. Si ustedes recuerdan de la lectura introductoria que hicieron, existen 5 grupos grandes de hormonas vegetales que han sido clasificadas en base de su estructura química, y esto es básicamente una clasificación clásica. Dentro de esta clasificación entonces vamos a poder encontrar el grupo grande de las auxinas, que son las hormonas que más abundan, ¿no es cierto?, en las células vegetales, las citoquininas, las giberelinas, que son también grupos o familias de hormonas, además del ácido abscísico y el etileno. Ahora, estas son las hormonas que se tenían identificadas hasta más o menos mediados del siglo XX, siendo las auxinas las que primero se lograron aislar e identificar. Pero en los últimos años se han identificado compuestos adicionales como los brasinosteroides, los salicilatos, las destrogalactonas y los hasmonatos, que también tienen la capacidad de actuar como hormonas en las células vegetales, aunque de todas maneras entre los fisiólogos no hay un consenso al 100% de si se debe o no considerarles como hormonas. Aparte de estos compuestos, por ejemplo, hay también poliaminas, hay incluso en ocasiones la presencia de glucosa, que está presente en grandes cantidades, puede desencadenar respuestas a nivel celular, entonces tendrían como que una función análoga a las hormonas. Vamos entonces a revisar estos grupos, ver, ¿no es cierto?, cómo funcionan y los procesos en los que intervienen en las células. Para empezar vamos a comenzar hablando de las auxinas y las citoquininas. Las auxinas son, si ustedes recuerdan, las primeras fitohormonas que fueron identificadas, que fueron caracterizadas gracias a los experimentos clásicos de Darwin y ahí mismo ya se definió, ¿no es cierto?, que estas auxinas tienen un papel súper importante en la respuesta de las plantas hacia la luz, en los eventos de fototropismo, pero en general las auxinas intervienen en varios procesos clasificados como tropismos, como por ejemplo también la respuesta de las plantas a la gravedad. El efecto más importante o principal que tienen las auxinas es el de tener un efecto directo sobre el crecimiento, porque influye en los procesos de división y alargamiento de las células. También las auxinas controlan el proceso de ramificación en la planta, ramificación del brote aéreo, ramificación de las raíces, pero ya vamos a ver que los efectos son diferentes en estas partes. También las auxinas tienen que ver con el tema de dominancia apical, de la inhibición que genera, ¿no es cierto?, la yema apical hacia las yemas secundarias, y esto tiene un poco que ver con los procesos de ramificación.
También las auxinas intervienen definiendo todo lo que son patrones de desarrollo a nivel embriónico y de mantenimiento de las células madre en las partes reproductivas. Entonces podríamos decir que tienen una importancia crucial en el tema del desarrollo de los frutos. También las auxinas intervienen en la iniciación de los órganos, sobre todo porque tienen una actividad muy importante a nivel del cámbium. Inducen la diferenciación del cámbium vascular y también intervienen en los procesos de control de la síntesis del etileno, de desarrollo de las flores y de la caída de las hojas y de los frutos. Tienen ustedes aquí la estructura química del ácido indol 3-acético, que es la auxina más abundante en estado natural. Esto es solo para recordarles un poquito lo que había encontrado Darwin recreado en un experimento moderno, ¿no es cierto? Habíamos visto que frente a la exposición a un estímulo lumínico lateral, las plántulas de una gramínea, ¿no es cierto?, tendían a crecer, ¿no es cierto?, de manera curvada, como quien dice, para alcanzar a la luz. Esa curvatura, ese giramiento es simplemente la expresión de el efecto de las auxinas sobre el crecimiento de las células. En las células que están expuestas al lado donde está la luz, el crecimiento es inhibido, las células son más pequeñas, mientras que la auxina tiende a acumularse en la parte de la planta donde no hay exposición a la luz, y entonces ahí la auxina genera o provoca un crecimiento mayor de las células, y entonces estas células son más grandes, más alargadas, y eso es lo que provoca la curvatura, ¿no es cierto?, hacia la luz. Hay un crecimiento diferencial porque entonces hay una acumulación de auxinas en uno de los dos lados del brote en este caso. ¿Cómo se da el transporte de las auxinas en una planta? El transporte de las auxinas en una planta es lo que se conoce como polar basípeto. Es un transporte de auxinas que va hacia la base, en este caso, por ejemplo, de una plántula, o hacia la célula basal, ¿no es cierto? Aquí tenemos solamente dos células ilustradas. Este tipo de transporte basípeto es un tipo de transporte polar y necesita, ¿no es cierto?, de elementos que ayuden a el transporte de la auxina de una célula hacia la otra. En este sistema la auxina puede tener dos mecanismos distintos de transporte. La auxina va sobre todo a ser transportada por lo que es la vía del simplasto, si ustedes se acuerdan, y es un proceso de transporte que necesita de una inversión de energía. Va a estar asociado, ¿no es cierto?, a ATPasas que están presentes cerca de los canales estos por donde se va a transportar esta hormona, o también a veces puede cruzar, ¿no es cierto?, por difusión a través de la membrana. En este caso tenemos aquí ilustrado el ácido 3-indolacético. Este es un compuesto, es una molécula, ¿no es cierto?, que tiene una carga negativa, es entonces un anión. Y hay también una cosa que me olvidé de mencionarles, una diferencia de pH entre la pared celular y el citoplasma. El citoplasma es un lugar de pH mucho más neutro, mientras que la pared celular es más ácida. Entonces hay un gradiente, y mientras este gradiente se mantenga, ¿no es cierto?, en el momento en que el ácido indolacético en su forma ionizada sale hacia la pared celular, se produce una reacción química, ¿no es cierto?, y entonces este regresa a su forma sin carga,
y entonces la partícula sin carga vuelve a cruzar la membrana plasmática de la siguiente célula y aquí otra vez pierde un protón, se queda en su forma ionizada y entonces de esta manera se le imposibilita volver a salir. El transporte de la usina hacia adentro y hacia afuera de las células está controlada por 3 familias de proteínas de transporte que están embebidas en la membrana. Entonces estas proteínas de transporte interactúan y controlan, ¿no es cierto?, la dirección en la cual la usina se va a mover. Por eso es que hablábamos de un tipo de transporte de tipo polar, es asimétrico, ¿no es cierto? Ahora, ¿de dónde viene o cómo sintetiza la planta las auxinas? Solo para recordarles algo que ya les había mencionado, en el caso de las plantas, ¿no es cierto?, las hormonas están presentes en la mayoría de células. Entonces, en el caso de las auxinas, esto no es diferente. Todos los tejidos de la planta tienen la capacidad de producir auxinas. Estas auxinas van a ser producidas a partir del triptófano. Las auxinas son derivadas del triptófano y pueden en realidad haber como 4 vías metabólicas distintas a través de las cuales se puede obtener ácido indolacético a partir del triptófano, ¿ya? Entonces son vías alternativas, pero todas ellas llegan a la producción de auxinas a partir del triptófano. Y una cosa súper importante es que este proceso de síntesis se da sobre todo en lo que son los meristemos apicales, en las hojas jóvenes, en los frutos y en las semillas en desarrollo en la planta. Ahora, en detalle, ¿qué es lo que hacen las auxinas en la planta? Las auxinas lo que hacen es regular el desarrollo de la planta a nivel general. Entonces, como ya vimos, las auxinas, ¿no es cierto?, tienen la capacidad de controlar el tema de la dominancia apical. Eso quiere decir que influyen, ¿no es cierto?, en que el brote apical pueda volver a surgir, ¿no es cierto?, a partir por ejemplo, de brotes laterales y que también se inhiba, ¿no es cierto?, la actividad de las yemas laterales para que no haya una ramificación en la parte aérea del brote de la planta. Las auxinas también controlaban, ¿no es cierto?, la diferenciación del cámbium vascular y entonces pueden ir definiendo los patrones, los arreglos de los haces vasculares que están en desarrollo. En el caso de las raíces, en lugar de inhibir la ramificación como en la parte aérea del brote, las auxinas promueven la ramificación del sistema radicular y también las auxinas controlan un poco el destino de las células en los ápices de las raíces. La mayoría de los efectos que tienen las auxinas van entonces a generar respuestas a nivel genético. ¿Se acuerdan que hablamos de los distintos tipos de respuestas que se pueden generar? Entonces, las auxinas van a actuar sobre los genes que controlan el crecimiento celular o también sobre genes que están involucrados en el marcaje de procesos, en el marcaje de compuestos y también van a actuar sobre genes que coordinan otras respuestas hormonales en la misma planta. En las células se encargan de controlar procesos que son bastante similares a los procesos controlados por
las auxinas. Las citoquininas también van a tener un efecto importante sobre la división celular. Tienen también la capacidad, por ejemplo, de aumentar la tasa de síntesis de algunas proteínas que son necesarias para el evento de la división celular. Algunas de las citoquininas también tienen un vínculo directo con la transcripción de ADN a ARN y también de la traducción, ¿no es cierto?, del ARN mensajero hacia proteínas. Al igual que las auxinas, las citoquininas también están presentes en tejidos en división activa, como los meristemos, por ejemplo. También están presentes de manera importante en lo que son semillas, frutos, hojas y en la punta de las raíces que están justamente en división intensa. Las citoquininas tienen también una actividad, ejercen un efecto en la senescencia de las hojas, en la locación de los nutrientes y en el desarrollo de nódulos en las raíces, y tiene la capacidad de regular la actividad de las auxinas. Las citoquininas son una familia grande de hormonas que están relacionadas a compuestos derivados de la adenina. Entonces pueden ver aquí la adenina es como el corazón, ¿no es cierto?, de distintas citoquininas, y la diferencia se da, ¿no es cierto?, por la presencia de estos grupos funcionales particulares, ¿no es cierto?, que tiene cada una de ellas. Las citoquininas en las plantas se van a encontrar por lo general de dos maneras. Se pueden encontrar en su forma activa, que es como quien dice una forma púrica libre, o se pueden encontrar asociadas, por ejemplo, a ribosa o a ribosa y fosfato, o también a glucósidos, y estas últimas tres formas son como quien dice formas inactivas de las citoquininas. Entonces, las formas activas, que son las formas funcionales, ¿no es cierto?, van a estar, su síntesis y su inactivación están controladas por las mismas citoquininas o por otras hormonas, o a veces incluso por factores externos a la célula. A nivel funcional, las citoquininas actúan de manera antagónica a las auxinas. Entonces, los efectos que tienen las auxinas y las citoquininas tienden a ser opuestos. Si es que, como habíamos visto nosotros antes, las auxinas promueven el desarrollo, ¿no es cierto?, de órganos, la iniciación de órganos laterales aquí en el brote apical. Las citoquininas, en cambio, van a definir, ¿no es cierto?, cuál va a ser el destino de esas células que se van generando. Las citoquininas, por ejemplo, promueven la ramificación en el brote, mientras que, como habíamos visto antes, las auxinas inhiben, ¿no es cierto?, la ramificación en el brote. Habíamos visto que las auxinas influyen y promueven la ramificación del sistema radicular, mientras que las citoquininas van a inhibir la ramificación de las raíces. ¿Ya? Entonces son hormonas por lo general antagónicas. Y en particular, en la punta de las raíces, las auxinas y las citoquininas van a regularse mutuamente, van a regular
sus efectos en esta parte específica de la planta. Entonces aquí en las raíces, en las puntas, ustedes tienen que hay muchas, en la zona de división celular tienen células, ¿no es cierto?, que están en un proceso activo de mitosis y división, ¿no es cierto? Y entonces las citoquininas y las auxinas van a un poco coordinar sus efectos, ¿no es cierto?, para eh, controlar la actividad apical en las raíces. Entonces, la, perdón, las auxinas van a controlar la síntesis de las citoquininas y las citoquininas a su vez van a influir, ¿no es cierto?, en el transporte y la respuesta de las auxinas. Entonces se establece como un mecanismo de control de todo el proceso de división celular aquí en las puntas de las raíces. Eso en cuanto a las raíces. En cuanto al brote que está por sobre el suelo, las auxinas y las citoquininas entran a combinarse también con un tercer tipo de hormonas que son las estrigolactonas, y entonces es la interacción de estas tres hormonas las que van a controlar, ¿no es cierto?, el proceso de ramificación del brote eh, aéreo. Entonces, en este caso, si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver, las citoquininas son las que van a promover, ¿no es cierto?, el desarrollo de los brotes laterales, mientras que las auxinas y las estrigolactonas van a inhibir a los brotes laterales. Entonces, la interacción de las tres hormonas es la que va a controlar el desarrollo de ramas laterales, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces, si es que se inhibe la actividad de las auxinas y de las estrigolactonas, se desarrollan, ¿no es cierto?, eh, las ramificaciones laterales. En la raíz, en cambio, ¿no es cierto?, eh, la presencia de ramificación en las raíces es promovida por las auxinas. En el brote superior las auxinas lo inhiben, pero en las raíces lo promueven, mientras que las citoquininas se van a dedicar a inhibir la ramificación de las raíces. Entonces, esto es importante porque al final los procesos de ramificación tienen consecuencias y efectos directos en la productividad de la planta en cuanto a lo que es asimilación de carbón, asimilación de nutrientes y, ¿no es cierto?, producción de biomasa. En el caso de las citoquininas, el proceso de transmisión de la señal es un proceso que tiene como un sistema en dos componentes. Entonces, en este caso, la vía que se